Si usted está por primera vez con nosotros participando de esta reunión, sepa que esta es Capilla del Rey. Los que están acá o los que están a través de las redes sociales. Yo soy el pastor Díaz Pavón. Estoy contento de compartir con ustedes en el día de hoy. Feliz de que Cristo esté aquí. Y quiero invitarles a que miremos el caso de un hombre que aparece en varios de los evangelios, un milagro extraordinario, un hombre necesitado que se acerca al Señor con una actitud tan hermosa que me parece que en el día de hoy vamos a aprender algunas cosas con la actitud de este señor, que no sé cómo se llama, pero sé quién fue el que hizo el milagro. Y eso es lo importante, a fin de cuentas, ¿no les parece? Yo les envié un texto a todos los que están en el chat ese de Telegram, y si usted no está, aproveche para formar parte de él, diciéndole que mi mensaje en el día de hoy llevaría el tema de su poder seguros. Amén. A su voluntad sumisos. A su voluntad sumisos. Jesús acababa de predicar o ministrar el famoso Sermón del Monte. De ese sermón no nos hemos cansado de hablar. Hay 3 capítulos en la Biblia donde se nos explica, no sé si de manera resumida o con un extracto simplemente de algunos de los temas principales, pero allí está, en ese capítulo 5, 6 y 7 del Evangelio de Mateo, Jesucristo ha predicado el Sermón del Monte. Ese sermón todavía da de qué hablar porque los teólogos se pelean entre si eso es una enseñanza para vivirla aquí o si esa es una enseñanza para vivirla en el milenio. No faltará quien creerá que esos principios solo se pueden vivir en la eternidad. Lo que yo sé es que nos hace bien intentarlo cuando menos. Leerlos e intentarlos poner en práctica nos bendice. Las enseñanzas de Jesús enriquecen. Esos criterios divinos enriquecen, bendice. Así es que Jesús acaba de predicar ese famoso sermón y una multitud de gente salió detrás de él. Después de oír mensajes como esos, la gente se siente inspirada. Tristemente, algunos solo se inspiran por un rato. Por un rato. Ahora, lo que sí es cierto es que quien oye a Jesús quiere más. Usted debe decir conmigo, quiero más. Quiero más. Quiero más de Jesús. Así es que este poco de gente que está caminando detrás de Jesús, lo que estaba esperando era ver qué más va a decir Jesús. Ya dijo estas maravillas, ¿qué más? Descienden del monte, van con él, acompañándolo y preguntándole qué más va a enseñar Jesucristo. Quien conoce mucho de él, anhela conocer más de él. ¿Cuántos saben que Jesús no cansa? Saber de Jesús no cansa, no aburre, todo lo contrario, inspira. Tristemente, la mayoría de esa gente que estaba detrás de Jesús le duró la inspiración, la motivación, el compromiso, tanto como la emoción. Cuando se le acabó la emoción, cuando ya no recordaba bien qué era lo que Jesús había dicho, entonces bajó el compromiso. Triste
que nuestros compromisos con Dios duren tan poco. ¿Sí? No se habían convertido verdaderamente en discípulos. Seguidores fieles de Jesús estaban arrastrados por la emoción de un instante. Viví una experiencia junto a Estrellita y mi familia con una persona que había tenido una relación con nosotros por algún tiempo. El médico dijo que apenas le quedaban horas de vida. Así es que su esposo, Rafael, me llamó domingo en la mañana para pedirme la oración por ella. Oramos al Señor ese mismo día, de una vez. Yo predicaba en una linda iglesia, así es que le expliqué a los hermanos lo que había sucedido y los invité a orar. Lo cierto es que terminado ese servicio, yo me trasladé al hospital donde la esposa de Rafael se encontraba gravemente enferma. Moría. Su cuerpo totalmente hinchado, su piel amarilla, el hígado no funcionaba, nada estaba trabajando, nada estaba funcionando. Ese culto que habíamos realizado ese domingo había sido a las 3 de la tarde. Y a eso de las 3:20, 3:30, estábamos orando por ella. Cuando llegamos al hospital, Estrellita y yo, Rafael cruzaba el pasillo y le grité. Así es que me apuré, llegué a él, me abrazó llorando y dijo, ocurrió un milagro. ¿Qué sucedió, Rafael? A las 3:20 salió de la coma. Bueno, yo estaba impactado. La conversación con Rafael aquella mañana había sido extensa. Él había insistido, si Dios la sana, yo le sirvo. Yo me convierto y le sirvo a Dios. Rafael no funciona así. Usted debe amar a Jesús desde lo profundo de su corazón. Esto funciona a la inversa. Le entregamos nuestro corazón a Cristo. Le servimos con todo nuestro ser, independientemente de si Él hace o no hace el milagro que queremos. Ame a Jesús y decida servirle. Si Dios la sana, insistió, yo le voy a servir a Dios. Bueno, semanas más tarde, yo celebraba una campaña bajo una carpa. Se estilaba así en aquellos años. Una gran carpa y la campaña que duraba semanas. Yo estaba predicando cuando ellos dos, tomados de la mano, entraron a la carpa. Y los pasaron al altar y los entrevistamos. Y ellos contaron el milagro que Dios había hecho. ¿Sabe qué es lo triste de esta experiencia maravillosa? Esa fue la última vez que los vi en un culto. Nunca más volvieron. Años más tarde, conversando con él en algún lugar, Rafael, ¿y tu compromiso de servirle a Dios? Bueno, ya me di cuenta que eso no es un asunto del intelecto, es un asunto del corazón. Y mi corazón no está en eso. Qué bien explicado, ¿verdad? Una lástima que no sirva para nada la explicación. Rafael y el milagro extraordinario que Dios les hizo. Bueno, si fue un milagro, pues fue algo especial. Rafael, cuán probable es que sea un accidente que antes de la oración el médico dijera se muere y después de la oración o durante la oración ella saliera de la coma. No sé, no voy a discutir eso. Todavía más me dijo, realmente tienes un punto ahí.
No, a mí no me interesa tener un punto. Ojalá y tuviéramos muchos puntos. Capítulo 8. Evangelio según Mateo. Versículos del 1 al 4. Cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Y he aquí, vino un leproso y se postró ante él, diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Por favor, diga: si quieres, puedes. Sí. Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó, diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Entonces Jesús le dijo: mira, no lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio de ellos. Detengamos esta lectura aquí y permítame hacer algunos comentarios. Para el judío, la lepra era señal de desagrado divino. El judío veía al leproso no como un enfermo, lo veía como uno castigado por Dios. Debe haber hecho algo malo y Dios lo ha castigado con esta lepra. Eso es un comentario importantísimo, porque la manera en que Jesús trabaja con este hombre es particular y tiene mucho que ver con esa realidad. Ese hombre, para todos los presentes, era uno descartado, uno a quien Dios había abandonado. Realmente Dios le había dado la espalda. Eso es lo que sentía la gente. Un leproso no podía entrar a la ciudad, no podía vivir en casa con su familia porque estaba contaminado. Ellos creían que la lepra era más contagiosa que lo que realmente era. Ahora, a lo que le tenían terror no era simplemente al contagio por la enfermedad, es que si usted entraba en contacto con el leproso, entonces usted quedaba inmundo. Se había contaminado y usted era inmundo. Una maldición que se extendía a toda persona que se relacionara con el leproso. Por lo tanto, si no era una condición de enfermedad simplemente, sino una condición de contagio espiritual, ellos entendían dos cosas. Una, solo Dios envía una plaga como esa. Así lo entendían ellos. Dos, solo Dios la limpia. Mire, eso que les estoy diciendo es tan real que cuando una persona daba señas, tenía marcas, manchas blancas, sospechaba la gente que tenían lepra, no lo referían al médico. No era atendido por la ciencia. No importa cuán simple haya sido la medicina en aquellos años, había médicos. Bueno, el leproso no iba al médico. Los médicos no atendían leprosos. Los leprosos eran atendidos por el sacerdote. El sacerdote, el ministro, recibía y juzgaba si era lepra o no era lepra, y dónde habría de vivir y cómo habría de ser tratada la tal persona. El sacerdote diagnosticaba la lepra y diagnosticaba la sanidad, cosa que nunca diagnosticaba, porque no eran tratados. Así que la lepra se apoderaba de ellos y finalmente morían y los echaban a las afueras de la ciudad y vivían entre ellos los que estaban contagiados con la lepra hasta morir.
Algunos familiares le llevaban alimentos y los dejaban a cierta distancia, y esa distancia estaba establecida. A tal distancia se pueden dejar los alimentos y no se contagia. Si el familiar entraba en contacto, también se contagiaba. Cuando menos quedaba contaminado. De manera que el hecho de que Jesús intervenga con este leproso es cosa extraña para todos los que están viendo, porque cualquiera de ellos que descubriera que ese hombre estaba leproso se iban a alejar de él. Inmediatamente iban a abrir distancia. Solo Dios lo declaraba leproso o limpio, y solo lo reconocía el sacerdote porque era un asunto espiritual. Evidencia de la divinidad de Cristo es ese milagro. Quien vio el milagro entendió que Jesús no era un médico, Jesús no era un sacerdote. Solo el poder de Dios puede hacer algo como esto. Usted debe decir gloria a Dios. Fíjese que en el capítulo 10 de ese mismo libro de Mateo, en el versículo 8, Jesucristo autoriza a los discípulos para que hagan este tipo de milagros. Y fíjese cómo dice: sanad enfermos, limpiad leprosos. Un alto. Si sana enfermos, ya no está incluido allí el leproso. Pero no está incluido. Y no está incluido porque ellos entendían que la lepra era algo diferente a una enfermedad. Los discípulos habrían de sanar enfermos, pero además de sanar enfermos, habrían de limpiar leprosos, cosa que no hacen los médicos. Cuando menos no lo hacían en aquella época, no lo hacían en aquel momento. Ellos no eran capaces de limpiar leprosos. Cuando Jesucristo limpia a un leproso, la gente entiende: ese es el poder de Dios. Cuando Jesucristo autoriza a los discípulos para hacerlo, y en efecto ellos fueron utilizados por Dios para hacer cosas similares, entonces ellos entendían que el poder y la autoridad de Dios se estaba manifestando a través de esos hombres. Otra cosa curiosa que me parece importante es que en el próximo capítulo, en el capítulo 11 de Mateo, es donde ocurre aquella extraña conversación. Juan el Bautista está arrestado y él está oyendo de lo que está sucediendo con su primo Jesús. Así es que él quiere conocer, ¿es o no es el Cristo? ¿Es él o todavía debemos esperar un poco más? Esa conversación ocurre en el capítulo 11. No voy a leerla toda, pero mire el versículo número 5. A la pregunta. La pregunta ocurre en los versículos anteriores. ¿Eres tú aquel que había de venir? Al cierre del versículo 2. Responde Jesús así: id y haced saber a Juan, le dice a los discípulos. Juan había enviado 2 discípulos a conversar con Jesús y a preguntarle, dile esto. ¿Qué cosa? Verso 5. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpios. No dice sanados. Los leprosos son limpiados. Los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio. Y bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. En el capítulo 10, ese milagro de limpiar leprosos es evidencia de que Jesucristo es divino y de que Él es quien le ha dado autoridad a los discípulos para limpiar leprosos, porque nadie más lo había hecho nunca. Ahora, en el capítulo 11,
Jesucristo da como respuesta a Juan el Bautista como evidencia de que él era el Mesías, que en él se estaba cumpliendo la profecía. El Mesías habría de hacer ese tipo de cosas. Curiosamente, en el Antiguo Testamento hay milagros de estos que hacía Jesús que nunca se vieron, como por ejemplo el de los ciegos. Nunca un ciego de nacimiento había sido sanado. El hecho de que Jesucristo sane a un ciego de nacimiento hizo que la gente dijera: este no es un profeta cualquiera, hace cosas diferentes a las que hicieron y hacen los otros profetas. Usted puede darle gloria a Dios. Lo que ha pasado aquí, este leproso, salgo ya del asunto de la lepra. Este leproso ha escuchado acerca de Jesús. Recuerda que él no había podido entrar a la ciudad. Así es que él no había estado en la ciudad con los discípulos. Él no había presenciado los milagros que Jesús ya había realizado, pero él había oído sobre los sermones. Minutos antes, Jesús está descendiendo de la montaña donde ha predicado este extraordinario sermón, y este hombre está impresionado por lo que Jesús dice. Le había llegado el mensaje de los sermones de Jesús. Si enseña con esa autoridad, seguro puede limpiarme. Si enseña con esa autoridad, si habla así, de seguro podrá hacerme un milagro. Mire, él podía llegar a donde Jesús con muchos argumentos. Usted ha visto cómo la gente ora. Señor, yo he sido un buen hombre. Entonces están fundamentando la razón para la sanidad en que yo he sido un buen hombre. Yo he sido una buena mujer, yo he sido buen hijo o he sido buen padre, yo he ofrendado en la iglesia. Nada de eso está en el argumento de este hombre. Créame, a la hora de que me estoy muriendo, de que el contagio acaba conmigo, ninguna importancia tiene cuántas ofrendas di. Los milagros no se compran. Los milagros no se pueden pagar con dinero. Dinero no es la razón por la que Dios nos va a hacer un milagro. Y conectar el dar ofrendas con los milagros tiene cierto peligro. Es verdad que en la Biblia, y en este caso ocurre, Dios va a demandar ofrendas de aquellos que han recibido algo, pero lo que nunca va a ocurrir es que Dios le diga: si das una buena ofrenda, te hago un buen milagrito. Cuidado cuando enseñamos con respecto a estas cosas. Hay que tener mucho cuidado para que no demos la impresión de que Dios está interesado en nuestro dinero. Dios no tiene problemas en la banca del cielo. Nunca ha quebrado. Nunca. Así es que no cometa el error de creer que Dios necesita nuestro dinero. Ni siquiera nos necesita a nosotros. Bueno es que respondamos con servicio a la bendición de Dios. Diga amén, por favor. Así es que él oyó de Jesús y él está allí. Y cuando se acerca al Señor, sus palabras, es necesario mirar las palabras de este hombre. ¿Cómo trata a Jesús? ¿Cuál es la petición del leproso y cuál es la actitud con la que se acerca? Señor. Comienza por llamarlo Señor. Autoridad, ¿sí? Más grande que yo. Señor, si quieres, puedes limpiarme. Repítalo usted. Sí, eso es. Señor, si quieres, puedes limpiarme. Amén. Se puede buscar a Dios por un favor terrenal. A menudo escucho a gente
que dice, pastor, yo a Dios nunca le pido cosas materiales. Siempre que alguien me dice eso, yo respondo, yo sí. Yo sí. Ellos piensan que eso es ser espiritual. Yo no le pido a Dios que me sane. Yo no le pido a Dios que me dé dinero. Yo no le pido a Dios que me dé ropa. Yo no le pido a Dios que me dé casa. Pues yo sí. Yo le pido a Dios todo eso y Dios me ha respondido en todo eso. El Señor ha contestado en todo eso. En la Biblia, acercarse a Dios por una necesidad material, por una necesidad terrenal, no es malo. No es malo. No es cosa prohibida decirle al Señor, vengo porque mi hijo está enfermo. Vengo a ti porque estoy quebrado económicamente, no tengo trabajo, no tengo clientes, no he logrado ventas. No es malo hacerlo. ¿Sabe lo que es malo? Es malo ir delante de Dios con hipocresía. Decirle que no me interesa. Cada vez que yo oigo a alguien decir, el dinero a mí no me interesa, yo respondo, a mí sí. En caso de que usted esté muy ofendido con su dinero, páselo a mi cuenta, que yo sabré cómo usarlo para la gloria de Dios. Oh, yo no dije que amo el dinero. Yo no dije que mato por el dinero. Yo no dije que dinero es lo más importante en mi vida, pero dinero tiene importancia en su vida. Si no, usted no puede pagar la casa, no puede pagar el auto, no puede pagar la energía eléctrica, no puede pagar los estudios de sus hijos. No me diga que para usted dinero no es importante, porque está mintiendo y la mentira no estimula una buena relación con Dios. Amén. Así es que este hombre se acerca a Jesús con la actitud correcta y se acerca buscando un beneficio terrenal, porque Dios se ocupa de eso. Dios está interesado en su salud. Usted debió haber dicho amén. Dios está interesado en sus finanzas. Dios está interesado en su casa y en su auto, y Dios lo cuida y lo bendice. Sí, y mientras más debilucho está mi carro, más oro por él. Hasta por el perrito. ¿Por qué no? Si Dios quiere intervenir en cada aspecto de nuestra vida, aleluya, le dice, Señor, si quieres, puedes limpiarme. La actitud correcta. Él estaba seguro de que Jesús podía. Solo le preocupaba si Jesús quería. ¿Sí? Yo he contado mucho y hasta en mi libro está esa historia de cuando en Panamá una noche un joven adicto a drogas me detuvo bajando yo de la tarima, de la plataforma en ese parque donde jugaban varios deportes. Era un terreno abierto que estaba lleno con una multitud de gente. Yo bajaba y ese joven me detuvo. Me detuvo porque él estaba viviendo una crisis. Claro, yo no sabía que él le acababa de decir a Dios, voy a ir a esa campaña y si ahí no haces algo, yo regreso aquí y me suicido. Unas horas antes, él estaba en un puente que se llama el Puente de las Américas. Cruza la Panamericana. Y desde ese puente él se disponía a saltar. Y en ese momento, alguien iba repartiendo tratados. ¿Sí? Eso funciona. Iba una persona y le dijo, joven, tenga. Claro, el tratado estaba acompañado con un volante de la campaña. Y él vio lo de la campaña y dijo, bueno, tal vez es que Dios no quiere que me suicide. Voy a ir a esta campaña y le voy a pedir a este señor que ore por mí. Si tú respondes, bien. Y si no, es que no me quieres. Vuelvo aquí y me suicido.
era adicto a drogas. Su novia estaba embarazada. No sabían si abortar, tener el niño, casarse, pero él sabía que la familia de ella no lo iba a aceptar a él en esa condición. Así es que él pensó que era mejor quitarse la vida. Esa noche el Señor le hizo un milagro. Me dijo: ¿usted cree que Dios me va a sanar hoy? Ore por mí. Yo necesito que Dios me haga un milagro hoy. Ahora, yo quiero ser libre de mi vicio de drogas hoy. Joven, el Señor puede sanarle hoy. Y me dijo: yo no le pregunté eso. Yo sé que Dios puede, dijo. Yo sé. Esa no es mi pregunta. Mi pregunta fue si Dios me va a sanar de esto hoy. Si Dios me va a librar de esto hoy. Mi respuesta fue: no depende de Dios. Depende más de usted que de Dios. Dios puede. La pregunta es si quiere. Pues yo creo que quiere, le dije. Pero si usted que puede creer, decide creer, Dios que puede librarlo, decidirá librarlo. Así es que, joven, decida creer. Se tiró de rodillas, tenía un pantalón blanco, se tiró de rodillas en el lodo. Yo creo. Cuando terminamos de orar por él, había sido libertado. No tenía vicio de drogas, no tenía deseos de drogas. Se había ido la enfermedad. Hoy es el misionero de las asambleas de Dios en la provincia de Los Santos. Allí predica este evangelio. Alguien que le dé gloria al Señor. Este hombre sabía que Jesús tenía el poder para sanarlo. Solo faltaba una cosa: que quieras. Señor, si quieres. Amén. Si tú quieres, tú puedes. Si tú quieres, tú puedes hacerlo. Señor, si quieres, puedes limpiarme. Tienes el poder. Cuando nos acercamos a Dios, tenemos que acercarnos sabiendo que Él tiene el poder para hacerlo. Claro, esto le puede sonar a cualquiera como cuento de caminos. Eso va a sonar como cuento de caminos hasta que llegue el día en que usted necesite un milagro, se acerque a Dios y inexplicablemente Dios le toque con su poder sanador. Ese día usted descubrirá que Dios es real. Ojalá y no tenga que esperar a un momento como ese. Lo segundo que sucede en este versículo es que la forma en que está escrito nos dice que el hombre estaba sumiso y sometido a la voluntad de Dios. Por un lado, sabía que Dios tenía el poder. Por el otro, sabía que Dios tenía voluntad. Esto es importante, porque la mayoría de la gente cree que hay Dios, pero no saben quién es. Hay un Dios. ¿Y qué es ese Dios? Pues para algunos la naturaleza, la maravillosa naturaleza. Es bueno para ellos que sea la naturaleza, porque de esa manera no tiene criterio, no tiene voluntad. Allí está, no se comunica, no habla. El Dios de la Biblia, el Dios del que predicó y enseñó Jesucristo, tenía criterio. El Dios de la Biblia habla, el Dios de la Biblia hace, el Dios de la Biblia escucha, el Dios de la Biblia responde, se comunica con nosotros. Dios quiere que tengamos con Él una relación de amor. Amén. Dos cosas veo regularmente en su voluntad. Dos cosas. A través de la Biblia las veo una y otra vez. Cuando habla de su voluntad, la voluntad de Dios es que nosotros nos relacionemos con Él dándole gloria. Así es que cuando yo me acerco a alguna situación y quiero saber si eso es la voluntad de Dios para mí
o para mi familia, yo pregunto, ¿es eso lo que más gloria trae a Dios? ¿Es eso lo que más se acerca a lo que está establecido por el Señor? ¿Eso glorifica al Señor? Y si yo creo que glorifica a Dios, yo creo que es la voluntad del Señor. La segunda cosa que he visto en cuanto a la voluntad de Dios es que nos conviene. Por favor, diga conmigo, nos conviene. La voluntad de Dios nos conviene. La voluntad de Dios nos hace bien. La voluntad de Dios nos bendice. La voluntad de Dios no es el maltrato, no es el abuso. La voluntad de Dios es ayudarnos, es levantarnos. Así es que si me bendice y si glorifica a Dios, se parece a la voluntad de Dios. Sin embargo, yo debo reconocer que en múltiples ocasiones, cuando converso con alguien, descubro, me doy cuenta de que sinceramente no están convencidos de cuál es la voluntad de Dios para ellos. Y por más que hablo, la conversación se queda en no sé qué quiere Dios. No sé cuál es la voluntad de Dios para mí. Pues si lo que yo he dicho hasta ahora no le resuelve el problema de cuál es la voluntad de Dios para usted de forma específica, cuando menos esto tenga claro, puede estar seguro que la voluntad de Dios para con usted es amarle. Es amor. Y dos, puede estar seguro que la voluntad de Dios para con usted es su gracia, es su favor. Si no entendió nada más, cuando menos esto lo tenga, lo debe tener claro. La voluntad de Dios para nosotros siempre es amor. La voluntad de Dios para nosotros siempre es gracia. La voluntad de Dios para nosotros siempre es su favor. Aleluya. Su bendición. Eso está en el centro de la voluntad de Dios para nosotros. Por lo tanto, eso de orar, hágase tu voluntad, no es una expresión de poca fe. Hágase tu voluntad no es falta de fe. Hágase tu voluntad es plena confianza. Tu voluntad nos conviene. Tu voluntad es amor. Tu voluntad nos bendice. Tu voluntad nos hace bien. Si no puedo conocer detalles acerca de ella, cuando menos sé en general que su voluntad es buena, agradable y perfecta. Así la describe el apóstol: buena, agradable y perfecta. El pecado es identificado con esa lepra tan popular en aquellos años. Todavía la tenemos, pero tan popular en aquellos años. De tal manera que era común que en el sermón cristiano y en el sermón judío a menudo el pecado fuese identificado con la lepra, de tal manera que se predicaba que el pecado es la lepra del alma. La gente quiere ser sanada de la lepra física o de cualquier enfermedad, y eso está bien. Pero es una lástima que no captemos que la verdadera enfermedad es del alma y el verdadero problema es espiritual, y que Dios quiere y Dios desea más que sanarnos físicamente. Él quiere sanar nuestro corazón y hacernos libre de esa lepra. Usted debe darle gloria a Dios. El pecado contamina. Y el pecado nos aleja de Dios, nos distancia de Dios. Solo Jesús lo limpia. El pecado no es un problema que va a resolver el psicólogo. Yo estudiaba, siendo muchacho, trabajo social en la Universidad de Puerto Rico, y tuvimos que hacer una práctica en un hospital de enfermos mentales.
Y mientras más conversaba con ellos, más me convencía que la mayoría de los que estaban allí no estaban allí porque creían haber hecho algo malo. Estaban allí por un profundo sentido de culpa, porque realmente tenían culpa. Era sorprendente cómo los que habían estado negando, ocultando y escondiendo cosas que habían hecho, después de una conversación informal, al poco rato estaban contando todas las diabluras que habían hecho. Y eso es una experiencia que he vivido también en las cárceles. Los que están allí, que son inocentes, son los niños más hermosos, tiernos y bondadosos del universo, hasta que en una conversación relajada comienzan a contar. Y sabe que curiosamente hay algunos que están presos por algo que no hicieron, pero no están presos por cosas peores que sí hicieron. Y el problema de la culpa es real. El problema de la culpa es profundo. El psicólogo va a intentar que usted obvie ese asunto, que haga algún ejercicio como devolver dinero o ayudar a un necesitado para resolver el problema de culpa. No, ayudar a otro no resuelve el problema de culpa que yo tengo por algo que yo hice, que yo pensé. Oh, pero es que yo no he matado a nadie, yo no he robado un banco. Adán y Eva tampoco. La caída del hombre no consistió en que asesinó a alguien o que robó un banco. El pecado es la desobediencia al plan de Dios. El pecado más grande que puede cometer el hombre es decir, yo sé que la Biblia dice eso, sí, me han dicho que Dios dice eso, eso es lo que opina Dios, pero yo pienso. No, usted no tiene que pensar, porque el que sabe es Él. Dios es el que sabe. Él no nos da mandamientos para obligarnos ni para manipularnos. Los mandamientos de Dios son expresiones de sabiduría para que nosotros caminemos en ella. Por favor, dele gloria y alabe al Señor. El llamado es a actuar en fe, a actuar en humildad. Señor, si quieres, puedes. Eso es fe y eso es humildad. Yo estoy sujeto a tu voluntad, yo estoy sujeto a lo que tú quieras. Gente, Dios quiere que descansemos en su poder, que descansemos en su capacidad, que descansemos en su voluntad, que confiemos en ella, que confiemos en que Él quiere. Si quieres, puedes. Eso es arrojarse a los pies de Cristo. Si tú quieres, tú puedes. Y si no quieres, está bien conmigo. Yo me merezco esto y más. Si tú quieres, tú puedes. Eso es arrojarse a los pies. Todo el que se arroja a los pies de Cristo recibe bendición. En ese lugar hay prosperidad, en ese lugar hay presencia divina. La respuesta de Jesús es extraordinaria, es hermosa, hay que mirarlo. La respuesta de Jesús fue que extendió la mano y le tocó. Eso es una maravilla. Si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó. Violó todos los cánones establecidos. No hay que hablar de cerca con el leproso, no hay que relacionarse con él, hay que mantenerlo a la distancia, no lo toque. Jesús siempre violó eso. A Jesús lo encontramos en la calle conversando con una mujer de dudosa reputación. Jesús va a la casa del leproso, está con él allí en la casa. Jesús va a la casa del publicano, del cobrador de impuestos.
del cuentista, el tramposo, el vividor. Allí estaba Jesús y su argumento fue: yo fui enviado a los malos, no a los buenos, a los enfermos, no a los sanos, a los necesitados, no a los que tienen. Estos necesitan mi toque. Así es que Jesús extiende la mano y le toca. Extendió la mano y le tocó. Nadie lo había tocado por mucho tiempo. Se me estremece el corazón solo de imaginarme qué habrá sentido ese hombre. Mire, aunque no lo hubiese sanado físicamente, el corazón de aquel hombre estaba siendo restaurado. Allí había alguien, no solo que lo tocaba, sino que le amaba. Aleluya. Sentía amor por él. Jesús no corre peligro al tocar a un enfermo, o al tocar a un inmundo, o al tocar a un pecador. Esa idea que se ha popularizado en estos años de no puedo entrar allí porque me contamino, no puedo pasar frente a esa casa de los pecadores porque se me pegan los demonios. Déjense de tonterías. A Jesús no se le pegaban los demonios. Ve, Jesús cruzaba por los sepulcros y no se contagiaba. Y allí el gadareno, poseído por demonios, vino a Jesús y Jesús no se endemonió. Sucedió exactamente lo contrario. Cuando el pecador toca al hombre de bien, a la mujer santa, al Hijo de Dios, entonces el Hijo de Dios le imparte vida. Jesucristo bendijo al leproso. El leproso no contagió a Jesús. Y de inmediato, después del toque, Jesús revela su voluntad. Quiero. Mire, no haga una discusión teológica de esto. Señor, si quieres, y llevamos media hora hablando de si es o no es la voluntad de Dios. ¿Es la voluntad de Dios sanarme? ¿Es la voluntad de Dios ayudarme? No entre en una crisis con los teólogos y con la gente falta de fe. Tal vez Dios quiere que usted se pudra poco a poco. Yo no sé exactamente de qué voy a morir, pero poco me importa. La única cosa que me importa es estar seguro de que Él esté conmigo el día de mi muerte. Ese día. Jesús extendió la mano y le tocó diciendo: quiero, sé limpio. Amén. Quiero. Hemos resuelto el gran dilema y el gran problema doctrinal. Si usted se estaba preguntando si Dios quería escucharle, hoy dijo: quiero. Si Dios quería ayudarle, Él acaba de decirnos: quiero. Amén. Yo deseo bendición para ti. Quiero ayudarte. Él nos reveló su voluntad. No necesita más. Simplemente diga: quiero. Amén. Eso significa que sí. Que estoy dispuesto, y significa que Él está presente, y significa que Él es poderoso, y significa que Él le ama, y significa que Él quiere ayudarle, y que nada va a hacer que Él se aleje de usted. Después que Él dice quiero, a mí no me importa cómo se me vea la piel, me basta con que Él esté conmigo y quiera ayudarme y quiera bendecirme. La segunda cosa que ocurre es que revela entonces su autoridad. Sé limpio. Dijo quiero, ahora dijo sé limpio. No solo ordena que sea limpio, sino que ejecuta. Y fue limpio. Y la ciencia no ha visto ni verá este tipo de milagros.
si la ciencia y la naturaleza puede ver un milagro en desarrollo y puede confirmar que con ciertos tratamientos la gente mejora de alguna enfermedad, y eso es maravilloso. Y yo amo la ciencia y amo los médicos y respaldo eso con todo mi corazón, porque los necesito también y los utilizo. Y nunca los voy a identificar como cosa pecaminosa. Pero lo que ocurrió aquí no fue el tratamiento de una píldora. No fue nada de eso. Aquí lo que ocurrió fue que aquel que al principio dio la palabra y todo fue, que con la palabra creó el sol y las estrellas y creó todo, los animales y la vegetación y todo, y separó las aguas de lo seco de la tierra. Ese que con su palabra creó, sigue creando en el día de hoy y sigue teniendo poder en el día de hoy. Y cuando habla, cosas ocurren. Sé limpio. Y el versículo dice claramente, y al instante su lepra desapareció. Desapareció. Yo quiero leer el último versículo de esos 4 para hacer un comentario y terminamos. Y entonces les invito a orar. Pero quiero leerlo porque me parece que se presta para confusión en algunos casos. Entonces Jesús le dijo, mira, no lo digas a nadie. ¿Qué le dijo? No lo digas a nadie, claro. Eso obedece a unas circunstancias particulares. Jesucristo todavía no quería manifestarse del todo como el Mesías, porque si lo hacía, los enemigos de la causa iban a provocar algunos disturbios. Y los amigos de la causa iban a crear peores disturbios, porque algunos se iban a oponer. Y eso es un problema, pero lo peor iba a ser aquellos que comenzaran a gritar, este es el Cristo, este es el Mesías, que muera César y que reine Jesús. Y se iba a crear un problema político extraordinario. Así es que Jesús le dice a este hombre, no se lo digas a nadie. Esa es la primera instrucción. Si no, ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio de ellos. Mire lo que hace. Jesús le dice, número 1, no se lo digas a nadie. Número 2, te vas a ir al sacerdote, a tu iglesia, a tu religión, y vas a dar allí la ofrenda de gratitud conforme a lo que Moisés establece en la Biblia. ¿Me entendiste? Claro, Señor. Y en tercer lugar, a ellos les vas a dar testimonio. ¿Qué tengo que decir de esto? Número 1, que no le hizo caso a Jesús. En el Evangelio de Marcos, cuando narra esta historia, después lo buscan, Marcos 1:45, dice que él salió corriendo a decirle a todo el mundo. A todo el mundo. Jesús me sanó, miren, estoy limpio. Se volvió loco. Y dice Marcos y dice Lucas que le causó problemas a Jesús. Que la gente entonces comenzó a venir, unos a favor y otros en contra. Y Jesús tuvo dificultad para predicar en algunos lugares gracias a lo que hizo en una palabra, cuando Jesús le hace un milagro, Él le da instrucciones. ¿Qué dije? Él le da instrucciones al que Jesús o a quien Jesús le hace un milagro, le da instrucciones. Hay que seguirlas. Dios le va a dar a usted una bendición y espera que usted se conduzca conforme a lo que Él establece. Pero cada vez que nosotros queremos hacer con la bendición de Dios lo que nos da la gana o lo que se nos ocurre, aquello a lo que estoy acostumbrado, daño el plan que tiene Dios. ¿Cuál era el plan que tenía Dios con este hombre? No era testificar
en los barrios ni en las ciudades. Era ir al sacerdote, pagar la ofrenda que le correspondía dar y que ellos fueran ministrados por la experiencia que él tenía. Bueno, ni le ministró a los sacerdotes, ni obedeció a Jesús, testificó a todo el mundo y lo que creó fueron problemas. Hay gente buena, bien intencionada, que hacen cosas impropias. No porque lo que están haciendo es pecado, no porque eso está prohibido, porque ese no es el plan de Dios. Dios tiene un plan con usted. Le tiene aquí en el día de hoy porque Dios tiene un plan con usted. Aquí alguien debe darle gloria al Señor. Termino con una oración, claro, comentando esto. Cada persona es seleccionada por Dios para testificarle a cierta gente en particular. Hay gente a la que yo no puedo llegar. Tal vez usted sí puede. Hay lugares a los que no puedo entrar, pero tal vez usted sí puede. Conocí una mujer de baja estatura, blanca como la nieve. Sally Olson era el nombre, ya partió con el Señor, de Noruega. Me invitaba a menudo a ir con ella a la cárcel para predicar, pero una y otra vez en esas cárceles yo confirmaba que la que tenía el mensaje era ella. Yo predicaba lo mejor que podía y los presos me miraban y hacían así. Ella abría la boca y ellos comenzaban a llorar. No importaba lo que dijera, ella comenzaba a hablarle y ellos a llorar. Y en pocos minutos estaban postrados, de rodillas, recibiendo a Cristo. Dios va a hacer cosas con usted que no las va a hacer conmigo, que no las va a hacer con otros. Cada quien es seleccionado por Dios para testificar a gente en particular. Descubra qué es lo que Dios quiere que usted haga con la bendición que ya recibió. Incline su rostro. Yo creía que las señas eran bilingües. Incline su rostro. Cierre sus ojos en la presencia del Señor. Si quiere estar de pie, bien puede. Si quiere quedar sentado, igualmente. Gracias, Espíritu Santo de Dios, por tu bondad. Gracias, Espíritu de Dios, por tu misericordia para con nosotros. Gracias, Señor, por tu poderosa palabra. Gracias por la experiencia de este hombre, de este leproso, que fue por ti intervenido. No solo sanado, sino limpio. Limpio su cuerpo, limpio su corazón. Gracias por la restauración de sus emociones. Gracias, Señor, por el milagro hermoso que tú hiciste en él. Yo te pido hoy, Señor, que extiendas tu mano igualmente para bendecir a gente que nos está viendo y escuchando a través de las redes sociales, para bendecir a gente que está sentada aquí en la capilla. Señor, que tu gracia y poder venga sobre cada uno de ellos. Que tu gracia y poder los alcance. Oh Espíritu Santo, provoca milagros en el día de hoy. Señor, pero sobre todas las cosas, provoca en nosotros la conciencia de que esa bendición que hemos recibido vino con propósito y que tú tienes una tarea particular para con nosotros en el día de hoy. Úsanos, Padre Dios, para lo que tú quieras. En el nombre de Jesús. Amén, Señor.